Hola a todas y a todos. Esta es la tercera vez que intento empezar este vídeo, pero creo que lo estoy liando mucho. Voy a intentar hacerlo fácil. Hoy quería comentaros el porqué del loco como carta número 0 en la Kabbalah. Y de paso contestarle la pregunta a la persona que me ha preguntado qué es lo que es la Kabbalah. Pero vamos pasito a pasito y me decís por favor en los comentarios si se va entendiendo o si yo lo he liado mucho. ¿Os acordáis de que yo decía que nosotros podemos entender la vida como si fuera, o sea, para hacernosla fácil, para tener una idea general, lo podemos dividir como si fuera un tablero de parchís? Pero en vez de que sea de parchís, vamos a utilizar el tablero de la Kabbalah. ¿Cuál es el tablero de la Kabbalah? Pues el árbol de la vida. El árbol de la vida no lo podemos confundir con este arbolito que hay, que llevan a veces unas medallitas hippie que venden, que lleva como unas raíces. Eso no es el árbol de la vida. Eso es el árbol de la vida para los vikingos y los pueblos escandinavos, que no tiene nada que ver con la Kabbalah. La Kabbalah es una teoría mística judía, ¿vale? Y por lo tanto, aunque el otro también se llame árbol, habrá seguramente otras culturas donde el árbol, me puedo imaginar, que tenga algún simbolito o alguna cosa, pero en este caso, nuestro árbol de la vida es un diagrama que os voy a intentar poner ahora por aquí en algún sitio en la pantalla. Bien, ese es nuestro tablero de parchís. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir con todo esto? Pues queremos conseguir ser conscientes de nuestro desarrollo espiritual a lo largo de la vida. ¿Para qué? Pues para que la cosa tenga sentido, para que tú te das cuenta, bueno, vale, ahora no lo estoy pasando bien, o ahora lo estoy pasando bien, o ahora estoy pasando por una etapa difícil, pero todo esto, cuando yo lo veo en perspectiva, tiene sentido. Es como, en vez de ir comprando los ingredientes de una pizza uno por uno, si yo te digo a ti lo que vamos a hacer es una pizza, pues entonces tú ya, una vez entendido el concepto, te resulta más fácil ir a comprar. Y lo mismo pasa con la vida. Si tú empiezas la vida sin que nadie te enseñe que esto tiene un sentido, que esto es lo que quieres conseguir, que esto para qué y por qué, pues seguramente cuando llegue un momento difícil te va a resultar muy difícil. Entonces, volvemos a nuestro tablero. Nosotros estábamos hablando, en el último vídeo, estábamos hablando de la carta del loco. Y yo decía que la carta del loco era el principio, pero no era el principio desde el punto de vista como si fuera el número 1, sino como el número 0. Vale, ahora vamos a imaginarnos que nuestra carta del loco no es el primer movimiento en sí mismo, sino es nuestra fichita de parchís con la que nosotros vamos andando. ¿Por qué nuestra fichita de parchís y no me parece lógico verla como una carta más? Pues te voy a explicar por qué. Porque cada uno de los 22 arcanos mayores en el alfabeto hebreo van conceptualizados con una letra en el alfabeto hebreo. Y la letra Aleph, como yo decía el otro día, no es como en otros idiomas que es como una A, no tiene nada que ver, aunque el nombre de la letra sea Aleph y se parezca al nombre árabe de la letra Aleph, no tienen nada que ver una con la otra, ni tiene nada que ver el símbolo, porque la letra Aleph en árabe es como un palito así, ni tiene nada que ver el símbolo, ni tiene nada que ver la pronunciación, ni mucho menos tiene que ver cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza la letra Aleph en hebreo? La letra Aleph en hebreo no es una A. El hebreo tiene otra letra que se pronuncia como A. Bueno, no estamos aquí para aprender hebreo, entonces por eso pero no es una A. Es un símbolo que va metido dentro de muchas palabras. Os voy a poner un ejemplo. Mi nombre Lior, en español, vosotros, o en inglés, o en francés, o en lo que sea, lo escribiríais con 4 letras. L-I-O-R. ¿Sabéis que en hebreo lleva 5? Porque en hebreo lleva una letra Aleph ahí metida. Entonces sobre el Aleph hay incluso libros enteros. El por qué y el cómo los lingüistas se discuten el por qué, de dónde aparece esa letra, qué es lo que significa. Teológicamente se supone que esa letra significa el alma que Dios ha insuflado dentro de los conceptos del mundo. Entonces, por eso nuestra carta del loco, que lleva la letra Aleph, por eso nuestra carta del loco no es una carta más, sino que es nuestro principio, es como si fuera la fichita del parchís. No es por dónde tú vas, no es la etapa, sino tú mismo. En la carta del loco eres tú mismo al principio de la vida. Bueno, vale, pero si tú dices que la carta del loco me representa a mí el principio de la vida en un diagrama, como si fuera el parchís de la vida, entonces ¿dónde vamos a empezar a jugar?
Pues a ver, tú cuando tienes tu ficha de parchís tienes un principio por donde sales a jugar, ¿no? O sea, tú tiras 6 aquí, pum, que sale a jugar. Pues lo mismo pasa con la letra Aleph. Lo lógico es que la letra Aleph salga desde el principio. ¿Y el principio cuál es? Pues el principio es la parte de arriba del todo de nuestro diagrama sale hacia Jochma. Cada uno de esos circulitos redondos que aparecen en el diagrama es como si fuera, también en el parchís tiene como partes que son como más importantes. Pues esos circulitos redondos son como partes importantes de aquello que configura la vida. Eso se llaman sefirot. La terminación en ot es la palabra, es el femenino plural en hebreo, ¿vale? O sea, sefirá es uno, sefirot son varios sefirot. Los sefirot son estos circulitos grandes que se representan en el diagrama. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, Jochma significa, ya lo iba a decir en inglés, wisdom, significa sabiduría. Cuando tú sales de Keter. Keter simplemente significa corona. Y por cierto, mucho ojo porque hay mucha gente que está explicando, que se cree que está explicando la Kabbalah en el internet y resulta que ni siquiera sabe pronunciar las cosas en hebreo, lo cual a mí, no sé yo, ¿sabes? Cuando alguien me pronuncia en hebreo con acento inglés o diciendo mal las palabras, a mí me entran retortijones de barriga. Dicho, yo suelo intentar no protestar contra otra gente, pero es que ahí no me puedo callar. O sea, señores cabalistas del internet, si queréis explicar la Kabbalah, por lo menos aprended a decir las cosas. Entonces, ya que he protestado, aparte de arriba del todo, Keter significa simplemente corona y se llama Keter, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corona, porque está arriba del todo. Imaginaos que cuando Dios te crea, te insufla tu espíritu y tú sales desde el principio de nuestro juego, que es Keter. ¿Hacia dónde vamos a ir corriendo primero? Pues nuestra fichita va a ir haciendo un recorrido. Y el primer recorrido que nosotros hacemos está representando con la letra del loco, porque tú sales atontado, como yo decía, sales como de fool, como, ¿dónde estoy aquí? ¿De qué va la vida? ¿De qué va esto? Y entonces lo primero que vas es en dirección a Jochma, al circulito este dentro de la Sefirot, el circulito este que se llama Jochma. ¿Qué significa Jochma? Sabiduría. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que adquirir cuando tú naces te van a dar una serie de... Y cuando veamos las próximas cartas veréis a qué me refiero. Todo tiene sentido, todo esto tiene sentido, lo prometo. Cuando tú vas recorriendo este recorrido de parchís de la vida, te vas a dar cuenta que lo primero que te dan cuando tú naces es esto de la sabiduría. Pero tienes que hacer el pequeño recorrido en que tú eres el loco, que sales de la nada, que sales con tu espíritu, que sales con tu Aleph, te han dado el alma, y ahora tú tienes que empezar a recorrer la vida, ¿vale? Y entonces eso se representa con el tramo que va desde Keter hasta Jochma. Que estoy completamente seguro de que hay mucha gente que lo explicará súper difícil, pero en el fondo se trata de eso, ¿vale? De verlo como diagrama. Bien, todo esto porque va en hebreo. Pues va en hebreo porque hay un libro que se llama Sefer Yetzirah que te explica un concepto, para que lo entendamos, de cómo Dios crea el mundo uniendo conceptos. Puede parecer una idea rara, pero no lo es. Vamos a ver, desde el punto de vista lingüístico, cuando una persona no tiene una palabra en su idioma para designar algo, es porque ese algo para esa persona no existe o no se ha dado cuenta. Imaginaos un pueblo indígena de no sé dónde que nunca jamás haya visto la nieve, ¿vale? Pues no tendrán palabra para nieve. Vamos, os voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo típico es porque la palabra computer en italiano se llama computer. ¿Por qué se llama computer? Muy fácil. Porque el idioma italiano evolucionó durante siglos y como las computadoras no existían, pues no tenían palabra para eso. Cuando los ingleses vinieron con esta palabra de computer, pues los italianos decían computer y ahí se ha quedado. ¿Me explico? O sea, si tú no tienes un concepto, si tú no tienes una cosa, si tú no tienes una necesidad de hablar de algo, ese algo no hay palabra. Y por lo tanto ese algo para ti, en tu mente, es como si no existiera, porque tú no sabes que eso existe. Por eso, seguramente habéis escuchado el concepto religioso de al principio era el verbo. Al principio era el verbo es una mala traducción, porque se refiere a la palabra latina verbum o verbum,
que significa palabra. Al principio era la palabra. ¿De dónde viene eso? Eso viene de que nuestra Biblia cristiana, sean protestantes, católicas, la que sea, empieza siempre con al principio o en el principio. ¿Cómo empieza el Antiguo Testamento en el Génesis? Al principio, ¿vale? Eso es una traducción del hebreo Bereshit. Bereshit, en hebreo, las palabras iban unidas y sin comas. Que por cierto solo existe una única versión de la Torá. Si os están contando otra gente, es que nuestro libro es el único libro que tiene no sé qué, no es verdad. O sea, la Torá no tiene versiones, es siempre idéntica. El principio de la Torá es la palabra Bereshit, que se puede traducir por dos cosas diferentes. Una es al principio o en el principio, y la otra es ve con Rashon, con la cabeza. Quiere decir, de cabeza, con la mente, creó Dios el mundo. ¿Y cómo lo creó? Pues se supone, según el Sefer Yetzirah, según este libro, que Dios fue creando los conceptos del mundo a base de crear las palabras que lo designan. Perdón. A base de crear las palabras que lo designan. Quiero decir que vamos a imaginarnos así. Se me ha apagado el móvil y no sé por dónde estaba. Estaba hablando de que Dios designa el mundo, va creando el mundo a base de designarlo. A base de decir árbol y se crea un árbol. Gato y se crea un gato. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vas uniendo palabra, pues al final se crea el mundo. Estoy un poco despistado por dónde iba. Bien, volviendo a nuestro arbolito. A ver, vamos a poner la luz aquí, que no sé si me veis bien. Entonces, ¿para qué queremos nosotros todo esto? ¿Para qué queremos entender todo esto? Pues, según vayamos sacando las otras cartas y viendo lo que significa cada una de ellas, nos vamos a dar cuenta de que cuando tengamos una visión más completa, más general de nuestro diagrama de la vida, nos va a resultar infinitamente más fácil aceptar todas esas etapas por las que nosotros pasamos. Pregunta, ¿hay que saber hebreo para saber Kabbalah? No, no hay que saber hebreo para saber Kabbalah, pero uno sí debería tener unos mínimos conceptos de hebreo si quiere ser cabalista o si quieren llamarse autonombrarse cabalista o enseñar la Kabbalah. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con cosas que si no sabes nada de hebreo son difíciles de explicar o no tiene sentido si no es en hebreo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Seguramente si alguien os ha ofrecido alguna vez, sobre todo si os lo ofrecen a cambio de dinero, es decir, te voy a hacer un estudio de numerología de no sé qué, no sé cuánto. A mí si alguien me dice te voy a hacer un estudio de numerología, le digo, vale, explícamelo en hebreo. Y ahora esperamos. ¿Por qué? Porque la numerología existe en base a que las palabras hebreas tienen un valor numérico. ¿Por qué tienen un valor numérico? Porque las letras hebreas tienen un valor numérico, como pasaba con los números romanos, ¿vale? Que tú podías decir 1492, que esas cosas que ponen en los edificios, Anno Domini 1492, y te lo pone con números romanos. ¿Por qué? Porque las letras romanas tenían también un valor numérico. Por ejemplo, la V eran 500, la C era 1000, y entonces tú puedes poner 1500, no sé qué, y lo escribes con las letras. Lo mismo puedes hacer en hebreo, puedes escribir números con letras, sin echar mano de los números árabes, que son los que se utilizan en la matemática normal, de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando tú tienes una palabra en hebreo, puedes calcular también el valor numérico de esa palabra. Quiero decir, si la letra tal vale 1, la letra tal vale 10, la letra tal vale 4, y la letra, entonces cuando te sale 25, ¿vale? Así sí lo puedes hacer. Pero a mí me gustaría saber cómo los numerólogos estos, que no saben hebreo, cómo calculan ellos el valor numérico de las palabras. ¿Qué es lo que hacen? Calcula casa, C vale, ¿cuánto vale C en español? A ver. Y sobre todo no te lo pueden tampoco calcular porque las palabras hebreas llevan una Aleph, llevan la letra de la que estamos hablando, que no sé si se ha cortado porque se me ha cortado el vídeo varias veces, pero la letra Aleph va incluida en muchas palabras. Me parece que os he puesto el ejemplo si no se ha cortado,
que mi nombre Lior lleva una letra Aleph. Por lo tanto, cuando tú calculas la numerología de mi nombre, te va a salir una numerología diferente si la calculas en hebreo o si no sabes hebreo. En otras palabras, lo que estoy intentando decir claramente es que si alguien no quiere calcular la numerología, pero esa persona no lo calcula en hebreo y no lo puede calcular en hebreo porque no sabe cómo se escriben las palabras, ¿vale? Entonces, no sé yo lo que estará calculando cuando le vais a pagar. Es lo que estará calculando, no se calculará, no sé cómo, así lo digo de claro. Entonces yo, por ejemplo, no hago numerología. ¿Por qué? Por ahora, a lo mejor en el futuro, mire, pero yo no hago numerología precisamente por eso. Porque considero que para hacer numerología seriamente tienes que tener un nivel de hebreo superior al que yo tengo. Yo diría que tienes que ser hablante nativo. ¿Por qué? Pues para que no se te pase si a lo mejor hay una conexión entre una palabra que sale y otra que puede estar conectada. No me quiero meter mucho en numerología porque este curso no es de numerología. Pero volviendo al tema de la cabra. ¿Veis ya por dónde va la cosa? Entonces, ¿que lo van a explicar dentro de sitios muy difíciles y muy complicados? Sí. Vamos a ver, la Kabbalah es la mística judía o una parte de la mística judía. ¿Qué es la mística? Pues una interpretación espiritual de unos libros que existen. Entre otras cosas, el Sefer Yetzirah. El Sefer significa libro, ¿vale? ¿Para qué nos sirve el Sefer Yetzirah? Pues nos explica cómo se ha creado el mundo. Y en base a eso ha habido personas que han construido este árbol de la vida, este diagrama, para poder ver por dónde vamos nuestros simbolitos, por dónde están nuestros simbolitos, y poder ver en base a esos simbolitos si a lo mejor hay una etapa de la vida que estamos pasando por ella y no somos conscientes. ¿Para qué nos sirve? Pues precisamente por eso, si tú eres consciente de que estás pasando por una etapa en la que tienes que adquirir un conocimiento espiritual, o es una etapa en la que tienes que mostrar más empatía, y lo sabes, pues te va a resultar más fácil, más llevadero y más fácil aprender eso que tienes que aprender en esa etapa de tu vida. No sé ya si son muchas cosas diferentes. A mí me gustaría dejar este vídeo hoy así y que me vayáis dando un feedback, me vayáis diciendo si se está entendiendo o si os parece. También me podéis dar el feedback si no os gusta, me parece mucho rollo. Todo esto nos sirve para las cartas. Este ha sido un vídeo como intermedio para la que quiera entender un poco de lo que va todo esto. ¿Te hace falta para leer las cartas entender este vídeo de hoy? En forma ideal sí, porque la vas a entender mejor. Pero si no la has entendido, como de todas formas vamos a ir insertando todas esas cartas que vienen, las vamos a ir insertando en nuestro tablero. O sea que si lo de hoy no ha quedado claro, no pasa nada, porque conforme yo vaya explicando las otras cartas, veréis como mientras más cartas aprendamos, más sentido tiene todo, en conjunto una cosa con otra. ¿Vale? Entonces, espero que más o menos se haya entendido lo de hoy. Si no, no os preocupéis. Y seguimos con la siguiente carta, la carta de la sacerdotisa. ¿Por qué es la carta de la sacerdotisa? Porque ya empezamos con las cartas. Fíjate que nosotros vamos con la letra Aleph. Nosotros somos la letra Aleph, representados con la carta del loco. Que vamos a ir desde el principio que nos han dado el espíritu, ¿vale? Desde arriba, desde Keter, en nuestro diagrama, vamos a ir empezando a adquirir conocimiento. Y ese conocimiento, el primero nos lo va a dar la carta de la sacerdotisa, ¿vale? Bueno, lo dejamos entonces por aquí. Espero que más o menos os haya gustado el vídeo de hoy, que estéis bien y nos vemos en el próximo capítulo.